Oye tu voz. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos vean. Este es Oye tu voz, nuestro podcast. Este podcast está patrocinado por el Centro Profesional de la Voz, Semprovoz, y por la Asociación de Profesionales de la Voz, Vibra. El día de hoy vamos a tener una invitada sensacional con un tema completamente asombroso. El tema de hoy es la voz como un proceso de construcción de marca de una personalidad. ¿Qué tal el nombre? Adriana, cuéntanos, ¿quién es nuestra invitada del día de hoy? Hola Víctor, ¿cómo están? Bueno, sí, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Adiela Marín. Ella es fonoaudióloga, especialista en gerencia de la comunicación organizacional, coach en PNL, certificada en técnica PNIT, diplomada en prevención de salud vocal, es fundadora y consultora de Voces Consultores, firma de consultoría en comunicación para la competitividad. Es pionera en la intervención de la voz profesional y estética vocal en Colombia. Ella es consultora y conferencista en diferentes organizaciones estatales y privadas y también en diversos países. Ella ha formado casi nada al 90% de los presentadores de televisión en Colombia, también en Estados Unidos y Suramérica. Y también es consultora y formadora de políticos y reinas de belleza, tanto para Colombia y Miss Universo. Así que le damos la bienvenida a Adiela Marín. Adiela, qué gusto tenerte aquí en nuestro programa. Adriana, buen día, buena tarde, buena noche, así como saludó Víctor, no sé cuándo lo vean. Mil gracias por esta invitación, me complace mucho acompañarlos a ustedes en esta jornada maravillosa de aprendizaje, de conocimiento y de colegas. Adiela, muchísimas gracias. Para nosotros también es un completo privilegio poder hablar contigo el día de hoy, sabiendo la ocupada agenda que te cubre. Tenemos aquí unas preguntas para ti. La Con primera mucho de gusto. ellas gracias. La primera de ellas es ¿cómo se trabaja la voz profesional y cómo es el proceso de construcción de la marca profesional? Voy a empezar por la segunda pregunta. Muy bien. Mira, cuando nosotros construimos una marca de una personalidad, hacemos una arquitectura de marca. Entonces, esa arquitectura de marca tiene unos pasos donde hacemos un tema de identificación visual de lo que va a ser la marca. ¿Eso qué quiere decir? Es cómo reconozco yo visualmente esta marca, el color, el corte, en el caso de las mujeres, el maquillaje, los colores que le van, ya todo el tema físico. Y también hacemos un tema de relacionamiento, cómo este personaje debe relacionarse con sus audiencias claves. Para eso hacemos todo un mapeo de las audiencias claves a las cuales se va a dirigir esta personalidad, si es un político, una reina, un presentador, y cuáles serían ese tipo de relacionamiento que tiene con ellos. Y vamos construyendo así la marca que le dé un sello personal, que le dé una identidad, que tenga muy en cuenta con todos esos factores innatos y naturales de la persona. Entre más natural y más espontáneo y más transparente sea, es una mejor marca. Así que empezamos por esa parte antes de ir a trabajar la voz como construcción de marca, que hace parte de eso. Entonces, luego entramos a sus habilidades de comunicación como una área de construcción de la marca. Y sus habilidades de comunicación tienen que ver con el manejo corporal, su gestualidad, la sonrisa, las manos, la fuerza, bueno, todo el manejo del espacio, todo lo que tiene que ver con su manejo corporal. Y ahí entramos también a la expresión vocal, cómo debe sonar, dependiendo de lo que queramos trabajar, dependiendo también del rol que va a desempeñar este personaje en los espacios y escenarios de comunicación en que va a interactuar, cómo debe sonar, cuál es ese perfeccionamiento de su dicción y de la voz para poder construir un sello auditivo de marca del personaje. Más o Muy menos bien. ese es el proceso.
sea, aquí hay una diferenciación, me imagino que para cada personalidad y cada rol que cumple, ¿cierto? Como acabas de decir. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería construir esa marca, por ejemplo, para un presentador o para una reina o para un político? ¿Cómo es ese trabajo? Como les decía hace un momento, es muy importante tener en cuenta tres aspectos. Uno, ¿cuál es el objetivo de esta comunicación, de esta persona? Dos, con qué audiencia se va a relacionar. Y tres, en qué contexto lo va a hacer. Entonces, tú mencionabas los presentadores de televisión. El presentador de televisión, su objetivo es generar credibilidad, ¿sí? Mostrar seguridad, conocimiento, credibilidad, sobre todo credibilidad al momento de presentar las noticias. Y su público puede ser un público general en un noticiero de hora prime, es público general, o un público especializado. Pensemos en un noticiero económico, ¿cierto? Entonces, dependiendo del público, ¿en qué contexto? Pues entonces en una sala de un set de noticias, en una sala de entrevistas, ¿en qué contexto lo van a hacer? Y dependiendo de eso construimos las características de la voz. Una voz que suene segura, porque entonces una voz agudita o una voz temblorosa no nos ayudaría ni con la seguridad ni con la credibilidad. Una voz que sea afirmativa, porque si tiene esos cantaditos que a veces tienen algunos presentadores, pues tampoco nos daría afirmatividad. Entonces pensamos cuáles son esas características cruzando esas tres variables de las que hablamos, objetivo, contexto y público, y las características del rol, cuáles son esos atributos de imagen del rol que va a desempeñar para construir y sacar esos atributos de imagen tanto en lo corporal como en lo vocal y en lo lingüístico, que es la tercera parte del entrenamiento. Oye, Adiela, eso me hace acordar algo en la actuación sobre cierto trabajo de la fonoestilística, como la categoría de cada personaje, cómo hay inclusive una tonalidad particular para denunciar o enunciar ciertas cualidades culturales, sociales y económicas. O sea, ustedes trabajan mucho sobre esa impronta, entonces, crean como un personaje. Sí, totalmente. De hecho, en Colombia nosotros fuimos la primera escuela creada desde la fonoaudiología, desde la parte científica, creada para la formación de locutores, actores en voz comercial y doblaje. Entonces, ¿qué hace uno con una voz en locución para voz comercial y doblaje? Es la voz actoral. Es construir los personajes, y esa construcción del personaje tiene toda una caracterización del personaje y que incluye el tema cultural, sociocultural, socioeconómico, el tema de la región, del país, y también la emocionalidad del personaje. ¿Cuál es ese contenido, esa carga emocional del personaje para poder construir una voz? Entonces pensemos que es una persona, o sea, un mecánico, un ejecutivo, un bancario, una ama de casa, pero de diferentes regiones del mundo, uno mexicano, otro colombiano, otro, depende de donde sea. ¿Por qué piensas tú, Adiela, que las voces agudas pueden ser un obstáculo dentro de la credibilidad? Eso me interesó mucho. Porque mira, cuando hablamos de los resonadores de la voz, que son los parlantes naturales que tenemos 5 parlantes naturales. Esos parlantes naturales están asociados a los atributos de imagen que se transmiten. Entonces tenemos el parlante facial, ¿cierto? Que es toda la cavidad oral. Cuando yo pongo mi voz un poco atrás, eso le quita fuerza a mi voz. Si yo pongo mi voz frente en el parlante que resuene pues los huesos de la cara, eso me da más presencia escénica. Si mi siguiente resonador, que es el pecho, yo le quito a mi voz, el pecho me ayuda con los graves. Si yo a mi voz le quito los graves, entonces mi voz sonaría así, que tiene unas características un poco más femeninas, infantiles, de poca fuerza. Si yo a mi voz le pongo resonador de pecho y le doy unos graves, seguramente esa voz me va a ayudar con el manejo de la fuerza y la potencia y la seguridad, la credibilidad que transmite la voz. Si yo a mi voz le pongo solamente aguditos y me voy al resonador de cabeza, pues estaría aquí. Si me meto a la nariz, pues esta es una voz que no genera credibilidad, ¿cierto? En Colombia hubo un presidente hace algunos años,
se llamaba Turbay. Lo debe conocer Claro que sí, Adriana. que se hablaba aquí nasal. Que Tenía decía, una voz aquí colocada. Y casi claro, que se decía, llama. ok, Ajá. este personaje siempre en Colombia se le tildaba de bruto. Claramente, este personaje no era un personaje bruto, presidente de la República, líder en su partido liberal de este grupo político, fue el mayor estratega del grupo político, fue representante de Colombia en muchos escenarios internacionales. Sin embargo, todos los cuentos que se hacían del personaje eran personajes de poca inteligencia y estaba muy relacionado cómo sonaba su voz. Ajá, mira, en esto tú dices algo que ya, por ejemplo, en la ópera se tenía clarísimo. Los héroes, los personajes son de voz aguda. Los malvados y los mejores amigos, la voz intermedia. Y los sabios y los hechiceros y los emperadores, las voces más graves. Es una categoría como connatural. Parece que es como cuando uno le habla a un bebé, uno eleva la resonancia, manda a los resonadores más agudos. Hola bebé, hola bebé. No, difícilmente dice uno hola bebé. Es una cosa Claro. como animal que tenemos que ya gracias a la técnica, pues se tiene un poco mejor discriminado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se Sí, quita lo intuitivo por claramente más técnico. Sí, claramente está relacionado con la emocionalidad del mensaje y con el sitio emocional desde donde hablas. ¿De dónde hablas? Hablas desde la ternura, desde el miedo, desde la angustia, ¿desde dónde hablas? Cuando hablas con un bebé seguramente hablas desde el amor y la ternura. Y dices, hola bebé, ¿cómo estás? Y tu tono se va hacia el agudo porque los tonos agudos van hacia emociones más positivas. Los tonos graves van hacia emociones no tan positivas como el dolor. Lamento mucho que se haya muerto tu mamá. Por eso tú dices, los malos, los ogros están aquí en una voz más grave. Ujú, ujú. Súper. Adri, ¿qué pregunta tienes? Bueno, hay varias, ¿no? Pues acabas de decir algo muy importante de cómo construyes la voz de la credibilidad. Y me imagino que eso funciona también con las reinas de belleza y con los políticos. Pero también me gustaría hacer la pregunta de cómo sería de pronto construir la voz de un cantante que se presenta ante un público y necesita, tiene la misma connotación, supongo, pero ¿cómo sería esa construcción con un cantante que tiene que mostrarse ante el mundo y dar, digamos, una imagen? Cada quien crea como un personaje, un alter ego que va a representar ese cantante. ¿Cómo lo trabajarían ustedes? Es igual, la técnica, más que la técnica, el proceso es el mismo. Sin embargo, bueno, Adri, tú sabes, la técnica de la voz hablada y la voz cantada tienen sus diferencias, aunque tengan elementos en común, algunos factores en común. Y les pregunto, ¿alguna vez les ha pasado que cuando ustedes entrevistan a un cantante y tiene una voz divina cantada y lo entrevistan y ustedes dicen, esa es la voz hablada de este personaje? Ay, cambia, o sea, el personaje que se sube al escenario y llena el escenario con su presencia escénica, le hacen una entrevista en estudio y suena fatal y se oye de bajo perfil, sí, o al contrario, uno dice, qué vozarrón, ¿de dónde le sale esa voz? Pues claramente aquí lo que volvemos a ver dentro del proceso, a analizar dentro del proceso, quién es este personaje, cómo se quiere proyectar, cuál es esa imagen ya de relacionamiento, no en su escenario como cantante, sino de relacionamiento con los medios, con su público, y trabajamos su voz hablada, ¿no? Ahí nosotros no nos metemos en el tema de la voz cantada. Claro, hay una cosa muy importante y pues yo la he vivido con algunos de mis pacientes y alumnos, y es que ellos, por ejemplo, hacen música muy, muy popular, norteña, cosas de estas que tienen también un, digamos, un target de gente de determinado tipo cultural, ¿no? Uh -huh. Y ellos, digamos, cantando son increíbles, pero cuando los entrevistan se escucha mucho su nivel cultural. Entonces, allí ustedes cómo trabajarían eso para poder ayudarles a que ellos puedan tener unas entrevistas muy, muy bien presentadas, que no se les vea tanto, que están todavía por debajo del nivel, por ejemplo, a nivel cultural, ¿no? Ok, entonces es claro que trabajamos el tema de la voz para darle una voz a ese personaje que tiene una voz cantada lindísima.
Y entonces ahí hacemos otros dos aspectos del entrenamiento que tiene que ver con el manejo visual, lo que les decía, el reconocimiento, con el manejo corporal, que tiene que ver un poco con la comunicación no verbal, pero también con la imagen. Entonces, cómo se para, cómo se viste, cómo maneja el escenario cuando está en una entrevista, qué atributos de imagen tiene, la seguridad, la cercanía, la amabilidad, bueno, el que se escoja dependiendo del personaje. Y por otro lado, el entrenamiento en su discurso. Entonces los entrenamos un poco en cuáles son esa matriz del mensaje que tienen, cuáles son esos mensajes que van a transmitir, cuál es ese discurso que quieren posicionar. Les enseñamos a través de una matriz de mensaje estratégico a construir unos mensajes estratégicos para medios de comunicación, para entrevistas. Los entrenamos también en el manejo de las entrevistas con los periodistas, ya sea con periodistas de entretenimiento, entrevistas difíciles, entrevistas relajadas y algo que se llama técnicas de respuesta, que ellos puedan, a través de todo este entrenamiento, mantenerse siempre en las preguntas y en las respuestas que se han entrenado y del mensaje que tienen preparado. ¿Eso cuánto toma, Dielita? ¿Cuánto toma de tiempo poder llegar a decir, wow, ya, estoy en un nivel en el que ya me desenvuelvo totalmente en esto? ¿Cuánto toma el entrenamiento? Depende de cada persona, depende de cada caso y del momento de la vida profesional en que esté. Sin embargo, no es un proceso largo, es un proceso relativamente corto, de resultados muy evidentes rápidamente. Crecen mucho, entonces uno los ve transformarse de patitos a cisnes y los ve maravillosos, entonces depende mucho. Puedo darte ejemplos de niñas que han llegado a ser señorita Colombia y han tenido, no sé, 20 horas de entrenamiento, o presentadores que han tenido 20 horas de entrenamiento y otros que han tenido 80, no sé, depende de cada persona y de las dificultades que tenga. Claro. Adiela, cuando, por ejemplo, se comienza a estudiar actuación, uno de los primeros trabajos es como, se llamaba en el tiempo en que yo estudié, se llamaba profilaxis, que era quitarte los vicios culturales, dejarte en blanco para que puedas imprimir otro tipo de acentos y otro tipo de cosas. Pero el trabajo físico era extenuante. Sí. O sea, tener, por ejemplo, en el caso de los actores, ballet, cuerpo, acrobacia, Suzuki. Sí, los viewpoints, todo eso, sí, hacer un montón de cosas. Para que justamente tu cuerpo, si eres una persona insegura, tu cuerpo se vuelve fuerte y tu temperamento también empieza a cambiar. Es como un cambio de forma de pensar, porque las personas, digamos, al pasar la adolescencia, que eso, en este momento la adolescencia dura hasta los 30 años. Sí. Hubo un tiempo en que terminaba a los 14, 15 y sale. Y ya a los 18 adultos, pero en este momento que tenemos estos adolescentes de 30 años, ¿qué cambios has visto tú, Adiela, en la medida en que tienes que alterar la técnica, cómo tienes que hablarles? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué cambios has notado en, di tú, 10, 15 años? Mira, este es un proceso absolutamente personalizado. Es un proceso más de un coach y de acompañamiento permanente. Nosotros estamos con ellos ahí permanentemente y por eso cada caso en particular es especial. Entonces, frente a la pregunta que tú me haces, cuando nosotros hacemos nuestro diagnóstico inicial, que siempre partimos de un diagnóstico, establecemos cuáles son esas áreas donde más necesita trabajar. Entonces decimos, este personaje para poderlo, que finalmente llegue a verse seguro en algún escenario, tenemos que trabajar mucho cuerpo, antes que voz o antes que mensaje. Otros personajes que llegan con demasiado arrojo, decimos hay que trabajarles más el mensaje o bajarle a la agresividad del mensaje y básicamente construir, lo que hacemos es como un sastre de alta costura, construir sobre la medida perfecto el entrenamiento para cada persona, darle las pautas, los ejercicios, el acompañamiento que le corresponde a cada uno para cumplir el objetivo del entrenamiento. Por eso definir el objetivo del entrenamiento y definir exactamente a dónde queremos llegar es muy importante porque ese es nuestro norte. Adiela, ¿y cuántas personas tu equipo
qué profesionales se pone a disposición de cada caso? Depende de cada caso, sin embargo, la base está un actor que ayuda con el tema del cuerpo. Estoy yo, que soy fonoaudióloga, y periodistas. Los periodistas nos ayudan en todo el entrenamiento discursivo. O sea, entre dos personas mínimo se consigue Entre dos personas mínimo. A veces tenemos que incluir otras personas, por ejemplo, la asesora de imagen. ¿Sí? No todas las personas necesitan una asesoría de imagen, entonces, eventualmente, sí, por ejemplo, una reina normalmente tiene todo su tema de imagen, aparte del entrenamiento que nosotros hacemos, pero un político no. Entonces, con los políticos miramos la imagen, con los ejecutivos también, porque no solamente son las personas del común, esto no es solamente para las grandes personalidades y los grandes líderes, muchas personas del común, un ejecutivo que quiere escalar en su organización hacia cargos más altos, más gerenciales o más de liderazgo o más directivos, también hacen este proceso. Estudiantes que están empezando, que están haciendo sus especializaciones, maestrías, MBA y que quieren salir al mundo laboral, hacen estos procesos para poderse mostrar diferentes. Entonces, algunos de ellos necesitan la asesora de imagen. En algunas ocasiones hemos tenido personas, bueno, algunas no, ya más frecuente cada vez seguramente por el efecto que tú dices, un coach ejecutivo personal y que es un coach en PNL, también hace parte del equipo. La otra persona que a veces está, ese sí es en casos más eventuales, un psicólogo, y en casos de líderes grandes como candidatos presidenciales o candidatos para cargos internacionales o algo así, una estratega de comunicación. Ok. No, es un equipo gigantesco al que se puede llegar. ¿Con qué dificultad te has encontrado comúnmente en tu experticia? ¿Qué es lo que un poquito toma más trabajo que la gente entienda, asuma o maneje? Querer hacerlo. Ok. Yo creo que todo está dentro y realmente cuando las personas están dispuestas y abiertas y dicen, oye, aquí estoy, como tú decías, un libro en blanco, quiero que transformen este libro en blanco y puedan ponerse en blanco para poder hacerlo, es más fácil. Muchas veces por creencias, por lo que sea, entonces a veces hay resistencias y cuando tú no logras vencer tus mismas resistencias, pues es más difícil. Entonces los que estamos afuera no podemos hacer nada. Ajá. Es que eso me encanta de esa sensatez en este discurso que acabas de dar, que es que puede haber toda la cura posible, toda la técnica posible, pero sin voluntad es impropio, o sea, es como si nada, es una No va a pasar nada. lo primero Yo que tú les necesitas. digo, esa es su inversión, ustedes deciden si la aprovechan. No es que los resultados se ven en la clase, pero si salen de la clase y continúan exactamente igual, pues no va a pasar nada. O sea que no hay un modo tú y un modo clase. O sea, te toca llevarte la clase para todos los aspectos de tu vida para que se empiece a impregnar. De Es eso se una trata, forma ¿sí? de vida. Es una forma de vida. Es cambiar una forma de vida. Es lo mismo que cuando uno trabaja una técnica vocal, por ejemplo, ¿no? Totalmente. O sea, uno le da todas las estrategias, pero si la persona es terca y no quiere hacerla, pues da lo mismo. Podemos implementar todo un tratado y no va a pasar nada. Porque realmente eso debe ser como un engrama, ¿verdad? La dificultad está, bueno, ¿en qué necesita uno? ¿Ustedes cómo empiezan para decir, bueno, tú necesitas esto, 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 aquello? Esa evaluación inicial, ¿qué contiene? Mira, nosotros partimos de algo que creo que es una ventaja con lo que partimos y es que solamente hacemos los diagnósticos a las personas que los solicitan. Y normalmente cuando la gente ya llega a nosotros porque dice, mira, Diela, les voy a contar casos reales. Tuve un profesor de una universidad que llevaba muchos años como profesor y el rector de la universidad me llamó y me dijo, Adiela, este es el profesor que necesito como decano. Sin embargo, su apariencia no me genera la credibilidad y la fuerza y la autoridad para ponerlo de decano. Entonces, cuando el señor dice, o me quedo siendo profesor o tengo la posibilidad de ser decano,
pues él viene con su necesidad. O una reina llega siendo una niña normal, una estudiante de universidad, seguramente sí linda, pero una estudiante de universidad normal y me dice, Adiela, yo quiero ser señorita Colombia. Pues tiene ese propósito en su mente y va a hacer lo que se va a dejar guiar. O la persona que llega y me dice, una modelo, por ejemplo, y me dice, Adiela, me ofrecieron presentar un programa, yo quiero ser la mejor presentadora. Entonces, tenemos la ventaja que siempre las personas llegan con un sueño, con una visión de lo que quieren y lo que nosotros ayudamos es a ayudarles a materializar ese sueño y a construir ese futuro que quieren, esa realidad que quieren. Entonces, partimos de ahí, hacemos un diagnóstico de las habilidades de comunicación para determinar cuál es su perfil comunicativo actual, miramos con ese sueño que tienen, a ese sueño dónde quiere llegar y qué características tiene ese personaje de ese sueño. Entonces, si es una reina, por ejemplo, pues es un estudiante que llega de universidad normal, qué características tiene la reina, qué atributos tiene la reina, y en esa brecha miramos cuáles son los contenidos, los objetivos específicos que vamos siguiendo, los pasos, los profesionales que intervienen, el número de horas, bueno, y ya construimos los programas específicamente para cada uno. Entonces, una persona como yo, así, Adiela, a mí qué me hace falta, no lo llegan, ¿no? O ¿qué quieren conseguir? Me imagino que sería la primera pregunta, ¿no? No, a mí qué me hace falta, le digo, ¿para qué? ¿Qué quieres? Claro. No sé. Dime, ¿dónde quieres llegar? No, es que quiero verme mejor. ¿En qué te quieres ver mejor? No, es que yo sueno horrible. Ah, ok, entonces es por ahí. Entonces es como también hacer un poquito, indagar, ayudarles a encontrar, a veces también, como tú dices, no es tan claro que dicen, no, yo quiero ser la señorita colombiana, no es tan claro, sino que me dicen, mira, Diela, es que, y lo tengo, en esta semana me llegó una persona así, yo trabajo en una empresa, tengo todos los contactos, tengo todos mis certificados, mis credenciales, y yo me presento y no me creen, y yo quiero seguir avanzando, pero no sé por qué no me creen, dime qué es lo que me pasa. Entonces ahí hago un diagnóstico y digo, mira, tu perfil es esto, por esto no te creen. Deberíamos hacer tal cosa para que te crean. Pero eso cuando tú dices tu perfil es este, ¿qué estás viendo? Veo su habilidad de comunicación, entonces en la habilidad de comunicación analizo todo lo que tiene que ver con la expresión corporal, lo que llaman lenguaje no verbal, pero un poco más allá, la emocionalidad del mensaje, desde dónde se comunica. Veo su manejo de la voz, los resonadores, cómo se comunica, cómo transmite su conocimiento, cuáles son nuestros atributos de imagen que está proyectando en ese momento. Y ahí construimos un perfil comunicativo. Se me ocurre una pregunta también, porque eso parece que tiene que ver directamente con la presencia escénica. Claro que sí. Claro, tiene que ver con conceptos como estatus comunicativo, que es mi proyección de poder frente a un escenario dado. Tiene que ver con mi presencia escénica, que hace referencia al impacto que genero tanto en mi reconocimiento, en mi reputación, en mi recordación con el público. Tiene que ver con los atributos de imagen que transmito en un escenario dado o que manejo de manera consciente, dependiendo de mi objetivo de comunicación, y tiene que ver con el ser humano que yo soy, es mi sello personal. Hay un médico psiquiatra mexicano, cuyo nombre es Raúl Quintanilla. Él ha sido presentador en la academia, un programa de concurso, él es del CEFAT, que es la escuela creo que de Televisa o de Teleazteca, no me acuerdo muy bien. Teleazteca, creo. Exacto. Y él pone ciertas condiciones para que una persona sea extraordinaria y parece que tiene que ver con esto mismo que estamos hablando. Tiene que ser una persona con ambición. Tiene que tener casi una ambición desmedida para ser capaz de transformarse. Debe tener algo que me parece importantísimo, que es la memorabilidad, que yo me acuerde de ti. Y tener una suerte infinita de que alguien lo note y se dé cuenta de su potencial. O sea, hay muchas cosas que tú te preparas durante muchos años en silencio para un solo
momento de 5 segundos. Totalmente. Porque así son las relaciones. O sea, yo a veces me pregunto ahora con este tipo de cultura que se ha generado como de cierta agresividad de las redes, pero una debilidad profunda frontal, de un cara a cara. Entonces, ahí debe ser muy interesante ver cómo se trabaja con una persona que es una fiera en las redes, pero tremendamente insegura en un cara a cara. Eso debe ser algo que ahora debe ser muy habitual, ¿no? Es muy habitual, pero fíjate que es más visible ahora que tenemos las redes. Sin embargo, pasa mucho con presentadores de televisión. Entonces uno los ve frente a la cámara y se vuelven unos personajes. ¿Por qué? Porque están siendo su personaje, ¿cierto? Y ese siendo su personaje a veces no los toca a ellos. Entonces, cuando están fuera del escenario, de ese set de televisión o de ese escenario, son ellos. Y ahí son ellos con sus debilidades, con sus oportunidades de mejora, con sus miedos, con sus creencias, con todo. Y ahí tenemos otro tipo de personajes. Oye, qué bueno, qué interesante todo este programa me ha parecido muy ligero, como que está tocando tantos puntos que tienen que ver con la comunicación que para una persona que ignore que está en sus manos, la convicción está en sus manos, en el trabajo de su cuerpo, en el trabajo de su voz, está ser exitoso, profesional, o una persona completamente gris, se debe a problemas técnicos. O sea, para ti, dentro de lo que has visto, hay solución. O sea, no Siempre, es un secreto, o sea, hay una solución. siempre, siempre hay solución. Yo no he tenido ni un solo caso en toda mi carrera, que ya no digo cuántos años, son muchos años. No he tenido un solo caso que yo le trabaje y diga, no lo logré, no encontré, yo no lo encontré. Claro, hay unas limitantes que uno podría decir, si yo tengo una persona, no sé, con algún síndrome o alguna cosa, no, pero los que son, por eso esto tiene que ver con todas las habilidades de comunicación dentro de la normalidad. Y O sea, ahí, es que aquí nos metemos en un tema espinoso y me encantaría sobre eso. Todos estos temas de inclusión, que hay personas que de pronto no tienen las mismas posibilidades de lo que nosotros enmarcamos como normal, pero tienen los mismos anhelos, deseos. ¿Cómo se trabajará eso desde tu lado? yo creo que hay que explorar más, hay que trabajarlo más. Yo he tenido algunos casos de algunas dificultades leves con Ajá. resultados, no los resultados que yo quisiera, pero con resultados. Sin embargo, no soy la persona experta para hablar del tema. Ujú, ujú. Muy bien. Habría que explorar más, estudiar más, dedicarse más a las características del caso en particular, de cada uno de las características, para poder encontrar una forma de hacerlo. Seguramente la hay, seguro que sí, solamente que yo en ese momento no soy la experta para poder decir cómo. Ok, imagínate, Adiela, que hace no muy mucho tiempo se me presentó un caso en la universidad de una persona que tenía como ausencias Ujú, y su voz era muy chiquitica. Era una voz muy suave, muy pausada, muy me escondo. Y luego de un semestre de trabajo estableciendo una rutina de entrenamiento corporal y verbal, de ujú. articulación, de proyección, de resonancia articular, todo esto, duramos después de un semestre, ya tenía una voz para un escenario. Y un año después se graduó con honores debido a su alto nivel, pero no era algo mágico, por decirlo de alguna manera, era el establecimiento de una rutina clara y precisa sobre unas metas específicas, de tal manera que tú no tuvieras que pensar que sigue, sino hazlo. Y al solo hacerlo empezó a funcionar. Claro, la técnica existe. Existe el talento también. Entonces, mira, si nos vamos un poco y nos salimos del tema de comunicación, dos personajes, Ronaldo y Messi, ¿qué es más? ¿La disciplina, el entrenamiento o el talento? Entre los dos hay ese tema, ¿no? La gente dice, uno es por su talento, que es considerado uno de los mejores del mundo, y el otro dicen es por su disciplina, su rutina de ejercicios, por su compromiso, que es considerado también uno de los mejores del mundo. Tenemos los dos caminos.
Los que no Mira, tenemos tantas habilidades, seguramente el entrenamiento nos ayuda. pero Pero ¿sabes qué he visto, Adiela? He visto claramente que cuando un talento no le mete técnica, puede desaparecer. Desaparece Realmente totalmente, cuando sí. tú tienes técnica, puedes sacar cosas que, número uno, ni sabías que tenías. Además, te evitas un poco de tiempo de explorarlo por ti mismo, sino que hay una persona que ya tiene toda una experticia y te lo transmite. Sí, O sea, total. ahí es el problema que yo he visto demasiado en las cuestiones artísticas, porque esa es mi línea directa, es que el talento no lo da por sentado. Es impresionante encontrar una persona con talento, pero también he visto talentos desperdiciados por falta de Claro, dominio hay que técnico. hacer técnica. Claramente, si tú preguntas Messi, si Messi entrena, claro que sí, entrena todos los días. Él tiene el talento, pero hace la técnica, hace su entrenamiento. Hay yo que quiero combinar. meter la cucharada hace rato. Bueno, mira, la pregunta que Levanta la yo mano. tengo, sí, la pregunta que yo tengo tiene que ver justamente con eso que está sucediendo ahora como fenómeno y que tiene que ver con esa comunicación que se está dando ahora, que son los TikTokers. Que uno dice, este niño que muestra ahí cualquier tontera, está siendo famoso, lo está siguiendo gente. Hay niños enamorados de esas personas que uno dice, pero ¿qué están haciendo? No hay nada en el fondo que uno diga realmente vale la pena, digamos, seguirlo, ver cómo hace su técnica, no hay nada en el fondo. Yo quiero que tú me digas de pronto, desde esa perspectiva que ustedes tienen allá de cómo construir una imagen, ¿qué está pasando con ellos? ¿Qué es lo que hacen bien para que se genere ese fenómeno? Mire, yo creo que nos falta estudiar un poco más al respecto. Sin embargo, yo creo que un factor fundamental, un factor de conexión es el tema emocional. La gente le está diciendo a los otros lo que quieren oír. Y se lo está diciendo de una manera amena, tranquila, relajada, conectándose y, y conectándose con el público específico al que se dirigen. Haciendo un paréntesis, yo estuve en Quito, nos encontramos hace unos días. Ahí estuve en Quito participando como conferencista en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Ciento y algo conferencistas, estrategas en comunicación política, gente que ha manejado las campañas del mundo, los presidenciales de habla hispana. Y ellos coinciden en decir, creo que eso aplica en este caso para tu respuesta, ellos coinciden en decir que conocer muy bien cuáles son esas características del público hoy, cuáles son esos requerimientos de agilidad, esos requerimientos de conexión, esos requerimientos de relacionamiento, incluso hasta la nueva forma neurológica de pensar de ellos hace que se conecten. Y yo creo que estas personas en redes que tienen este éxito en el TikTok y en otras redes, eh, están por ahí, están haciéndolo por ahí. Vi un artículo en estos días que la República Popular China, de ahora en adelante, a todos sus TikTokers los va a obligar a estudiar. Deberían. Va a ser orden del gobierno. Si te vas a Debería. presentar, tienes que tomar una profesionalización y después, me imagino que un asunto de doctrina, y ahí sí te liberamos, pero digamos que en el caso de China, que quiere controlarlo todo a nivel social, pues es pionero en limitar el poder de estas personas. Que ahora la comunicación de alguna manera, antes para sacar una cámara, eso era terrible. Costaba una fortuna, un estudio. Ahora se hacen cortos con los celulares. Eso también nos ha cambiado mucho la forma de... Tenemos siempre en la mano una cámara y entonces hace años decíamos, cuando los ejecutivos llegaban a las personas llegaban a los entrenamientos, Adiela, incluso los presentadores decían, Adiela, le tengo pavor a la cámara, Adiela, tú me pones una cámara y yo me bloqueo, Adiela, tú me pones una cámara, yo me quedo en blanco, Adiela, ya no sé ni qué decir. Eso pasó, eso fue una generación. Esa generación donde desde que nacen tienen una cámara en la mano, tienen un celular, uno como expresión popular dice, es que vienen con otro chip. Un bebé a los 8 meses, 6 meses, ve la lucecita del celular y él inmediatamente, y tú le acercas el celular y él inmediatamente pone el dedo y sabe qué hacer.
Entonces, ya esta generación que le tenía miedo a las cámaras desaparece, pues ya no es otra. Hoy todos tienen una cámara en la mano y juegan a hacer y se muestran la cantidad de fotos, las selfies, querer decir cualquier bobada, bueno, otras cosas inteligentes, pero Es que creo que así ya el asunto comunicativo ya va a migrar a otras cosas, totalmente, sencillamente a los guetos. Antes era totalmente. como más genérico, ahora tú te puedes dedicar a una forma de hablar, a una forma de hacer, una forma de vestir, etc., etc., y vas a encontrar tu público. O sea, Internet está plagado de eso, de Totalmente. posibilidades. Entonces, y sin estudio sobre comunicación, y consiguen, eso es lo interesante, han conseguido un reconocimiento que no es cualquier cosa. Totalmente. Y se ganan una millonada. Sí, una millonada, es cierto, hay muchachos millonarios de 17, 18 años. Millonarios. Sí, sí, o sea, si el asunto económico les pega, pues les pega, pero el asunto de la comunicación, por ejemplo, si hay cosas que restringen un poco la comunicación, eso que tú estás citando, por ejemplo, los políticos, que acabamos de tener unas presidenciales y ahí se vio claramente lo que es cómo se comporta cada quien y el resultado que conlleva cierta forma de hacer y a quién convoca. Pero estas personas sí tienen que tener como una asesoría para poder impactar en un público de cierta manera, ¿no? No, uno como que no le puede pegar a todo el mundo. Por eso se hace la segmentación de audiencias. Exactamente, Dentro exactamente, de la estrategia se hace una segmentación de audiencias a quien te quieres dirigir, aunque le hables a todo el mundo. exactamente, exactamente. Ujú. El léxico tiene mucho que ver también. Sí, total. En algunos momentos cuando yo tengo estas situaciones de que una persona quiere hablar, solo ve uno, por ejemplo, los estudiantes cuando los pone uno en una simple exposición y se vuelven pedazos, me doy cuenta que muchas veces es un problema también de lectura. Poca lectura genera poca fluidez de ideas. Como que está Total. correlacionado y hay de que el escribir, ¿no? Escribir ya es peor. Sí, ya Pero, entramos a otras habilidades de comunicación. Hemos estado hablando todo este tiempo de habilidades discursivas, ¿no? De habilidades orales. Sin embargo, ajá. pues otras habilidades comunicativas como la habilidad de escribir es otra cosa. Es Pero otra ¿tú cosa. piensas que la habilidad de escribir puede alterar de una manera positiva también la discusión? Totalmente, totalmente. Y eso lo hemos dicho o lo ha dicho, no nosotros lo hemos dicho, nos lo han dicho muchos autores, que Ajá. en la medida que la persona lea más, seguramente va a tener mayor vocabulario, mayor capacidad de argumentación, mayor pensamiento crítico, mayor capacidad de síntesis, bueno, etcétera, etcétera. Todas estas habilidades lingüísticas que trabajamos, especialmente los fonoaudiólogos y los lingüistas. Sí, porque es que ahorita leen tanto como nosotros leíamos, pero leen mucho Twitter, mucho. Igual, hay una nueva forma de escribir. ¿Sí? Entonces, eso también genera como Lo que pasa es que conexiones. nosotros leíamos textos muy grandes con unos contenidos diferentes. Hoy leen unos textos demasiado cortos con otra información diferente. La gente, a pesar de que lee lo que lee, pues eso está entre gustos y disgustos, pero yo sí he notado un detrimento del léxico de las personas para expresarse. Y Veo para escribir, enormes dificultades. No, pues es que esa es la última. Ahí es muy complejo el asunto y sí veo que las voces se transforman en la medida de sus posibilidades culturales. Es que la cultura es otra cosa, es otra. Es otra, yo no sé exactamente cómo definirla, pero es como un estado también espiritual de las personas de buscar algo mejor. Eso es algo que también tiene que ver como con el pulimiento. Yo creo que las personas que se acercan a tu trabajo son personas que tienen una necesidad de pulimiento, no se conforman. están en Exactamente. procesos personales. Normalmente están en un proceso personal. Muy bien. Adiela, yo estoy pues, feliz con todo esto. Yo estoy satisfecho con lo que me has contado. Me, Con me, gusto. me agrada muchísimo como has como conversado con otros tan tranquilo. Qué bueno. Ahora nos Otra falta es que pregunta. nos pula a nosotros. ¿Sí Digas, qué? Todos estamos en el proceso, nos todos haga el vamos poco a poco. diagnóstico, ¿qué le falta? A ver, ¿cómo hay que hacerle? Porque pues obviamente nosotros presentadores no somos, ¿cierto? Yo soy fonoaudióloga, trabajo con voces,
pero pues obviamente desde la educación, la reeducación y la rehabilitación de la voz. Y estos programas son precisamente para abrir puertas. Esta es una gran puerta que se nos abre, ¿no? De ver cómo hay otro espacio que puede pulirnos como seres humanos, no solamente como fonoaudiólogos, sino como seres humanos, que nos hace mejores comunicadores, ¿no? Y que podemos llevar un estilo, digamos, de comunicación mucho más asertivo y que nos acerca más a un público. Porque nosotros tenemos, digamos, en este programa, tenemos un target de público que tiene que ver con gente que le interesa la voz. Pero si somos claros, la voz todo el mundo la usa. O sea que debería ser mucho más amplio el target, ¿no? Sí. Sí. Pues mira, yo siempre digo que estos procesos son procesos de conocimiento y de crecimiento. La mayoría de las personas llega pensando en que lo que va a encontrar está afuera, ¿sí? Entonces, que se va a volver mejor, que va a conseguir un trabajo, que va a ganar más, que va a ganar popularidad, que visibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la experiencia me ha dicho que lo que gana la gente gana más adentro, ese conocimiento personal, fortalecer su autoestima, fortalecer su conocimiento del ser humano que es, saber dónde está, bueno, todo, entenderse muchas veces, porque para mí comunicar es un acto de amor que viene de adentro, ¿sí? Y es un acto de amor con el otro y con uno mismo. Y cuando yo creo en lo que yo hago, cuando estoy segura de lo que hago, cuando puedo entender cuáles son mis limitaciones y hacia dónde van todas mis fortalezas y hacia dónde puedo llegar, pues claramente puedo conquistar afuera lo que quiera, pero primero tengo que conquistarme adentro. Excelente. Exactamente. Eso también lo pienso yo y no lo sabía muy bien, pero sí. Creo que uno Ujú. primero tiene que ser conquistado por uno mismo para poder entender cómo llegar más allá. ¿Sí? Sí, totalmente. Realmente toca llevarle un poquito a la contraria a la educación regular que nos masifica. Justamente cuando comenzamos a estudiar actuación hubo una pérdida del 70% de los estudiantes debido a que esta carrera nos obligaba a vernos como éramos, no como decían que éramos ni como querías tú ser, sino estás en este punto y la gente no siempre quiere verse. La gente es Claro, no más es feliz fácil. con distraerse de sí misma, esconderse detrás de marcas, de consumo de objetos, pero mirarse así es una cosa que cada vez estoy viendo que está costando un poquito más. Como que la expresión es un poco más mentirosa, es más fácil mentir que decir una cosa realmente sentida No para es evitar fácil que tú compromisos. te pongas una investidura, eso es más fácil, porque la investidura te la pones y te la quitas. Mira, justo ayer tenía un candidato que va para, viene en nuestro país elecciones de candidato de alcaldías. Y tenía ayer justo un candidato para una alcaldía de una de las ciudades importantes de Colombia. Y entonces él, cuando terminamos todo, el primer ejercicio ayer era su ejercicio de diagnóstico, me decía, Adiela, es que yo creí que yo venía a que tú me dijeras cuál es el patrón que debo seguir y cómo lo debo hacer, no a que me dijeras que me tengo que mirar hacia adentro. Y yo le decía, es que si tú quieres convencer a otros, si quieres persuadir a otros, primero tienes que creer en ti para que alguien te pueda seguir y alguien pueda votar por ti. Primero debes, si tienes ese alcance que le vas a dar a la gente, primero debes saber hasta dónde puedes llegar. Entonces, fue un proceso lindo, este proceso que hicimos ayer con un político. Y fíjate que era su primera sesión y lo primero que yo les digo es, yo no voy a hacer ningún clon porque pues no tengo molde para hacer un clon. No voy a decirles exactamente qué tienen que hacer, les voy a decir desde lo que veo, del personaje que veo, qué podemos potenciar o de dónde debe nacer, desde qué sitio corporal real o emocional real debe salir para poder cumplir afuera los objetivos. Me parece genial eso que dijiste porque es por ahí. Es por ahí, tienes mucha sabiduría en estos años has adquirido para llegar a decir eso con tanta tranquilidad. Está muy bien, me gusta mucho. Muchas gracias. Adiela está, pues sigue siendo tu casa, o sea,
puedes venir y salir cuando quieras, o sea. Mil gracias. Genial, me encantó esta conversación. Con gusto. Dispuesta a que hagamos entrevistas en el momento que quieran, con muchísimo gusto. Ay, tan divina, muchísimas gracias, Adiela. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ha sido un placer también. Aprendo cada vez que hago este tipo de cosas porque encontrarme con profesionales que trabajan en el área que yo trabajo. Fíjense que cuando yo empecé, yo fui la primera profesional de fonoaudiología en Colombia que se metió a este mundo y de hecho en el mundo de la televisión me decían, pero ¿qué hace una fonoaudióloga que juega con niños metida en un estudio de televisión? Me decían con frecuencia. O cuando empezaba a hablar con los políticos me decían, ¿qué profesión tienes tú? ¿Politóloga? No, yo no soy politóloga. ¿Comunicadora? No, yo no soy comunicadora, soy fonoaudióloga. Y como, ¿qué me puede enseñar a mí una fonoaudióloga para ser presidente de la República? Entonces, empecé en solitario este proceso, ha sido un proceso de crecimiento personal y profesional muy lindo. Hoy pues me da mucho gusto encontrarme con personas y profesionales como ustedes que entienden cuál es este trabajo, que también han hecho su carrera, sus logros, que son exitosos en el mundo y en el área que se desempeñan. Así que mil gracias, yo también aprendo muchísimo. Muchas gracias, Adiela. Entonces, Adri, sin más, ¿quieres que hagamos cierre ya del programa? Sí, ya, pues ya podemos cerrar el programa. Muy bien. Entonces, damas y caballeros, hemos llegado al final de este episodio de Oye tu Voz. Por favor, suscríbanse a nuestro canal para tener actualizaciones de cada nueva creación que tenemos. Si no se quieren perder nuestros programas, por favor, aquí clic a las campanitas. También por este lado van a encontrar ustedes todas las plataformas en donde pueden volver a reproducir este programa. Nos dan like y nos hacen preguntas. Si les gusta el programa, si no les gusta, también lo sabemos aceptar. ¿Tienen preguntas? Envíenlas. A lo mejor se conviertan ustedes en los dueños del título del siguiente podcast que hagamos. Por el momento, nos despedimos de Adiela Marín, nuestra invitada de hoy. Muchísimas gracias, Adiela. A ustedes. Adriana Moreno, muchísimas gracias. Esto es con Víctor Borges también, que soy yo, y Oye tu Voz. Gracias, Adiela. Un abrazo. Gracias, Adriana. Gracias, Víctor. Un abrazo. Dios los bendiga. A todos. Bye, bye.